La forma en que hablamos no es solo una herramienta para comunicarnos, sino un reflejo de quiénes somos, de nuestra historia y de la manera en que el mundo nos percibe. No es casualidad que ciertas voces sean escuchadas con más atención, mientras que otras sean silenciadas o despreciadas. El lenguaje no es neutro. Está cargado de significado, de poder y de prejuicios. Hablar es exponer nuestra identidad ante los demás, y en ese acto revelamos mucho más de lo que solemos notar. Desde el momento en que una persona abre la boca, su acento, su entonación y sus elecciones lingüísticas transmiten información que va más allá de las palabras. No se trata solo del contenido de lo que se dice, sino de cómo se dice. Esta forma de expresión puede abrir puertas o cerrarlas, generar admiración o desprecio, hacer que una idea sea tomada en serio o descartada sin más. Hay quienes, con apenas unas frases, despiertan respeto y confianza, mientras que otros, aunque digan lo mismo, encuentran resistencia y escepticismo. Este fenómeno no es casual, sino el resultado de estructuras sociales que han asignado distintos valores a las formas de hablar. Pierre Bourdieu llamó a esto capital lingüístico, una extensión de su teoría sobre el capital cultural. No todas las maneras de hablar son igualmente valoradas en la sociedad, así como no todos los títulos académicos o redes de contactos tienen el mismo peso. Algunos acentos, registros y modos de expresión son percibidos como prestigiosos, asociados a la educación, al poder y al éxito. Otros, en cambio, son vistos como inferiores, rústicos o poco refinados, lo que inevitablemente afecta la forma en que una persona es tratada. Este capital no se distribuye de manera equitativa. Es un bien social que algunos poseen en abundancia, mientras que otros deben luchar constantemente contra el peso de los prejuicios. La escuela, el trabajo y los medios de comunicación refuerzan este sistema. Se espera que las personas adecúen su forma de hablar a ciertos estándares si quieren ser tomadas en serio. No importa cuánto conocimiento tenga alguien si su manera de expresarse no encaja con lo que la sociedad considera correcto. Esta es la razón por la que muchas personas modifican su habla según el contexto, suavizan su acento o adoptan un tono más neutral para evitar ser juzgadas. El simple acto de pronunciar una palabra puede delatar el origen, la clase social o incluso la educación de alguien, y con ello desencadenar prejuicios que operan de manera casi inconsciente en la mente de quienes escuchan. Pero lo que Bourdieu planteó sobre el capital lingüístico no es solo una observación sobre el habla, sino un recordatorio de que el lenguaje es, en esencia, una herramienta de poder. Michel Foucault llevó esta idea aún más lejos, al señalar que el lenguaje no solo refleja el poder, sino que lo crea. No se trata solo de quién habla bien o mal, sino de quién tiene el derecho de ser escuchado y quién no. La autoridad que se otorga a ciertas formas de hablar no es más que una manifestación del control que ciertas estructuras ejercen sobre el discurso. Se decide qué maneras de hablar son legítimas y cuáles deben corregirse, qué voces merecen ser amplificadas y cuáles deben permanecer en los márgenes. Esto es especialmente evidente en los ámbitos donde el lenguaje determina el acceso a oportunidades. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, la manera en que alguien se expresa puede ser el factor que incline la balanza más allá de sus habilidades reales. En un tribunal, el discurso correcto y articulado puede influir en la percepción de credibilidad de un testigo. En los medios de comunicación, ciertos registros lingüísticos son considerados más adecuados para transmitir información, mientras que otros quedan relegados a la comedia o a la marginalidad. En cada uno de estos escenarios, lo que está en juego no es solo la forma de hablar, sino el derecho a ser tomado en serio. Frantz Fanon observó este fenómeno desde una perspectiva aún más cruda. Para muchas personas, la lengua dominante se convierte en un mecanismo de dominación que fuerza a abandonar la identidad propia en favor de una aceptación social. En sociedades colonizadas,
El idioma del opresor no solo desplazó las lenguas nativas, sino que impuso una forma de hablar que debía ser adoptada para acceder al reconocimiento. Esta lógica no ha desaparecido. En el mundo contemporáneo, muchas personas aún sienten la presión de ocultar su acento, de modificar su habla para evitar ser vistas como inferiores, de adaptarse a una norma lingüística que no es neutral, sino impuesta por quienes detentan el poder. El lenguaje también moldea la manera en que las personas se ven a sí mismas. Quienes han sido juzgados por su forma de hablar desde pequeños suelen internalizar la idea de que su voz es inadecuada, que su manera de expresarse es incorrecta o que necesitan cambiar para ser aceptados. No es raro encontrar a personas que, al ascender socialmente, sienten la necesidad de modificar su acento para encajar mejor en ciertos círculos. Este fenómeno revela hasta qué punto la percepción del lenguaje está ligada a la jerarquía social y a la necesidad de reconocimiento. Sin embargo, hay algo que suele pasarse por alto en estos análisis. El lenguaje no es solo una imposición, sino también una herramienta de resistencia. A pesar de los intentos de uniformidad, las formas de hablar marginadas nunca desaparecen por completo. Se transforman, se adaptan y en muchos casos se convierten en símbolos de identidad y orgullo. Los dialectos, los acentos y las jergas que alguna vez fueron despreciados encuentran su propio espacio y desafían la autoridad del lenguaje dominante. Es en estos espacios donde la lengua deja de ser solo un instrumento de opresión y se convierte en un medio de afirmación. Si el lenguaje moldea la percepción y define el acceso a oportunidades, entender su funcionamiento nos da poder. No se trata solo de cómo hablamos, sino de cómo queremos ser percibidos y de qué estamos dispuestos a hacer con nuestra voz. En un mundo donde el discurso sigue siendo una de las principales herramientas de control, conocer las reglas del juego es el primer paso para decidir si queremos jugar bajo sus términos o redefinirlos a nuestro favor. Hablar es un acto cargado de significado, pero también de riesgo. No todas las voces son recibidas de la misma manera, ni todas las palabras tienen el mismo peso. El lenguaje es un espejo en el que se reflejan no solo las ideas, sino también los prejuicios que han sido cultivados a lo largo de la historia. Algunas formas de hablar despiertan respeto inmediato, mientras que otras provocan desconfianza o incluso rechazo. No porque sean menos claras o menos precisas, sino porque la sociedad ya ha decidido qué registros merecen ser escuchados y cuáles deben ser ignorados. Este fenómeno es tan cotidiano que rara vez se cuestiona. Se asume que ciertas maneras de hablar son más correctas o más educadas, sin detenerse a pensar en quién impuso esa norma y con qué propósito. La dicción, la entonación y la elección de palabras se convierten en marcadores invisibles de estatus. Un simple acento puede determinar si una persona es percibida como culta o inculta, como confiable o sospechosa, como digna de respeto, o como alguien que no merece ser tomado en serio. Estas impresiones no surgen de la nada. Son construcciones sociales profundamente arraigadas que operan en todos los niveles, desde las interacciones más cotidianas hasta las estructuras de poder más grandes. El peso de estos prejuicios se hace evidente en el ámbito laboral. Numerosos estudios han demostrado que las personas con ciertos acentos enfrentan más dificultades para acceder a empleos bien remunerados, incluso si poseen exactamente las mismas habilidades y formación que sus competidores. No es la competencia lo que está en juego, sino la percepción de competencia. Si una forma de hablar es asociada con la élite, se le atribuyen automáticamente rasgos positivos como inteligencia, liderazgo y profesionalismo. En cambio, si se percibe como poco sofisticada o fuera de lugar, quien la utiliza puede ser considerado menos capaz, aunque su conocimiento sea impecable. Este mismo mecanismo se extiende a la política, donde la manera de hablar de un líder puede definir su éxito o su fracaso.
Los políticos que desean conectar con las masas a menudo ajustan su lenguaje para parecer más cercanos, mientras que aquellos que buscan proyectar autoridad recurren a un tono calculado y preciso. No importa tanto el contenido de su discurso como la forma en que lo entregan. Un mismo mensaje puede ser recibido de manera completamente distinta dependiendo de quién lo pronuncie y con qué entonación. El lenguaje es, en este sentido, un filtro que decide quién puede aspirar al poder y quién será descartado antes siquiera de ser escuchado. Los medios de comunicación refuerzan estos valores al presentar ciertas formas de hablar como el estándar deseable. Los presentadores de noticias, los entrevistadores y las figuras públicas suelen adoptar un registro neutro, desprovisto de marcadores lingüísticos que puedan revelar su origen. No porque ese registro sea intrínsecamente superior, sino porque se ha establecido que es el único aceptable para transmitir información con credibilidad. Como resultado, las voces que se alejan de este ideal quedan relegadas a roles secundarios. Los acentos fuertes, las expresiones coloquiales y las variaciones lingüísticas propias de determinadas regiones son bienvenidas en el entretenimiento o en la publicidad, pero rara vez ocupan un espacio en ámbitos donde la autoridad y el conocimiento son los protagonistas. En este juego de legitimidad, el lenguaje también se convierte en una barrera dentro de los círculos académicos e intelectuales. La jerga especializada y el uso de términos complejos pueden funcionar como un mecanismo de exclusión, diseñado para que solo aquellos que dominan un cierto código puedan participar en la conversación. No se trata solo de conocimiento, sino de demostrar que se pertenece a una élite que domina las reglas del discurso. Esta dinámica no es diferente a la que se observa en cualquier otro ámbito donde el lenguaje define la posición social. Hablar de una manera específica no solo abre puertas, sino que también establece quién tiene el derecho de ser escuchado y quién no. Judith Butler abordó este fenómeno desde la perspectiva de la performatividad del lenguaje. No solo utilizamos el lenguaje para comunicarnos, sino que a través de él construimos nuestra identidad y nos posicionamos dentro de una estructura de poder. Cuando una persona ajusta su manera de hablar según el contexto, no está simplemente cambiando palabras, sino adaptando su identidad para encajar en una norma que ha sido impuesta externamente. Este proceso no es siempre consciente, pero tiene consecuencias profundas en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y en la manera en que los demás nos valoran. La presión por encajar en un estándar lingüístico ha llevado a muchas personas a modificar su forma de hablar para evitar ser juzgadas. Desde quienes suavizan su acento en entrevistas de trabajo, hasta quienes eliminan expresiones propias de su entorno para parecer más profesionales. La idea de que el lenguaje define el acceso a oportunidades está tan arraigada que incluso quienes sufren sus efectos terminan reproduciéndola. Hablar bien se convierte en una obligación si se quiere ser aceptado, y hablar de manera diferente se convierte en una señal de desventaja. Sin embargo, esta homogeneización del lenguaje no solo tiene implicaciones personales, sino también culturales. Cuando una sociedad impone un modelo lingüístico como el único válido, las formas alternativas de expresión comienzan a desaparecer. Dialectos, lenguas minoritarias y formas de hablar que alguna vez fueron comunes son desplazadas por la presión de encajar en un estándar dominante. La riqueza lingüística se ve amenazada no por la falta de valor de estas formas de hablar, sino porque su existencia choca con un sistema que privilegia la uniformidad sobre la diversidad. La discriminación lingüística rara vez se discute con la misma seriedad que otras formas de discriminación, pero sus efectos son igualmente profundos. No se trata solo de qué palabras usamos, sino de quién tiene el derecho de usarlas sin ser juzgado. La manera en que el lenguaje es percibido refleja estructuras de poder que determinan qué voces son legítimas y cuáles pueden ser ignoradas sin consecuencias. A pesar de todo esto, el lenguaje sigue siendo una herramienta de transformación.
A lo largo de la historia, las formas de hablar que alguna vez fueron marginadas han encontrado maneras de imponerse, de reivindicarse y de redefinir lo que se considera aceptable. La evolución del lenguaje no está determinada únicamente por quienes detentan el poder, sino también por aquellos que desafían sus reglas y demuestran que la manera de hablar no es una debilidad, sino una forma de resistencia. El lenguaje nunca ha sido estático. No es una estructura rígida que simplemente se transmite de generación en generación, sino un organismo vivo que evoluciona con el tiempo, adaptándose a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Lo que alguna vez fue visto como una forma inferior de hablar puede convertirse en un símbolo de identidad y orgullo, así como lo que antes se consideraba prestigioso puede terminar desplazado por nuevas formas de expresión. Las palabras y los acentos no solo reflejan quiénes somos, sino también cómo nos resistimos, cómo nos adaptamos y cómo reclamamos nuestro derecho a existir dentro de un mundo que constantemente nos exige moldearnos para encajar. Las lenguas y los dialectos que han sido históricamente marginados no han desaparecido, sino que han encontrado maneras de persistir, de reinventarse y de demostrar que ninguna manera de hablar es inherentemente superior a otra. En muchos casos, lo que inicialmente fue motivo de burla o desprecio terminó convirtiéndose en una forma de identidad colectiva. Lo que la sociedad trata de silenciar, muchas veces regresa con más fuerza, no solo como un medio de comunicación, sino como un acto de reivindicación. El proceso de resistencia lingüística se ha manifestado en diversos contextos a lo largo de la historia. En regiones donde la colonización intentó erradicar las lenguas nativas, estas no desaparecieron por completo, sino que sobrevivieron en los márgenes, transmitidas en la intimidad del hogar o entre aquellos que se negaron a olvidar. En algunos casos, las lenguas prohibidas se convirtieron en símbolos de lucha, recuperadas por nuevas generaciones que las adoptaron no solo como un medio de comunicación, sino como una afirmación de su identidad y su historia. Hablar un idioma que fue considerado inferior es, en sí mismo, un acto de resistencia. Incluso dentro de una misma lengua, las variaciones dialectales han sido objeto de discriminación, pero también de orgullo. Acentos que fueron ridiculizados han logrado imponerse en la música, en la literatura y en el cine, obligando a la sociedad a replantear sus prejuicios sobre lo que significa hablar correctamente. Muchas de las expresiones que hoy forman parte del lenguaje cotidiano nacieron en entornos que fueron considerados marginales, pero con el tiempo encontraron su camino hasta el centro del discurso social. Lo que una vez fue rechazado puede convertirse en tendencia, y lo que fue considerado inaceptable puede terminar siendo la norma. El arte y la cultura han jugado un papel fundamental en este proceso. La literatura ha sido un espacio donde las voces que fueron excluidas han encontrado la posibilidad de expresarse sin restricciones. Escritores que decidieron no someterse a los estándares lingüísticos impuestos por la élite lograron no solo publicar sus obras, sino cambiar la percepción de lo que se considera válido dentro del lenguaje. La música ha sido otro escenario de resistencia, donde las formas de hablar que alguna vez fueron despreciadas se transformaron en símbolos de autenticidad y fuerza. Géneros como el rap, el reggae y el tango nacieron en comunidades donde la manera de hablar no era aceptada en los círculos de poder, pero a través del arte lograron imponerse, expandirse y convertirse en expresiones culturales globales. El cine y la televisión también han desempeñado un papel importante en la legitimación de formas de hablar que fueron marginadas. Personajes que antes eran representados de manera estereotipada han pasado a ocupar roles protagónicos, obligando a la audiencia a replantear sus ideas sobre qué voces pueden ser consideradas dignas de atención. Las historias contadas desde la perspectiva de quienes antes fueron silenciados han demostrado que no hay una única manera válida de hablar.
y que la riqueza del lenguaje radica precisamente en su diversidad. En el ámbito digital, la resistencia lingüística ha adquirido nuevas dimensiones. Internet ha permitido que formas de hablar antes confinadas a comunidades específicas se expandan a nivel global. Las redes sociales han dado visibilidad a maneras de expresarse que antes no tenían espacio en los medios tradicionales, y plataformas como YouTube, TikTok y Twitter han permitido que los hablantes de distintos dialectos y registros lingüísticos encuentren una audiencia sin necesidad de ajustarse a un estándar impuesto. En este nuevo panorama, la autoridad sobre el lenguaje ya no está exclusivamente en manos de quienes históricamente definieron qué era correcto y qué no. Ahora, las comunidades pueden apropiarse de su propia manera de hablar y hacerla visible sin pedir permiso. A pesar de este avance, los prejuicios lingüísticos no han desaparecido, solo han adoptado nuevas formas. Los algoritmos que rigen la visibilidad de los contenidos en Internet pueden amplificar ciertas voces mientras silencian otras. Las palabras y los acentos que no encajan con los patrones dominantes pueden quedar relegados al margen del discurso digital, replicando en el espacio virtual las mismas jerarquías que han existido durante siglos en la comunicación tradicional. La lucha por la legitimidad lingüística sigue vigente, y la pregunta que se plantea es si el futuro nos llevará hacia una mayor inclusión o si simplemente estamos creando nuevas formas de exclusión. A medida que el mundo cambia, también lo hace la percepción sobre el lenguaje. Las barreras que separaban lo aceptable de lo inaceptable están en constante transformación, y lo que hoy se considera una manera de hablar incorrecta podría ser visto mañana como una expresión legítima de identidad. La historia ha demostrado que ninguna norma lingüística es eterna y que las formas de hablar que han sido marginadas pueden encontrar su camino hacia el reconocimiento. La clave está en entender que el lenguaje no es solo un reflejo de la sociedad, sino también una herramienta para cambiarla. El lenguaje es más que un medio de comunicación. Es una manifestación de identidad, una herramienta de poder y un reflejo de las estructuras que rigen la sociedad. Cada palabra que pronunciamos lleva consigo la historia de quienes la usaron antes, de las luchas que definieron su significado y de los prejuicios que la rodean. No hablamos en un vacío, sino dentro de un sistema que ha decidido qué voces merecen ser escuchadas y cuáles pueden ser descartadas sin consecuencias. A lo largo del tiempo, ciertos registros han sido impuestos como modelos de prestigio, mientras que otros han sido condenados al desprestigio y la marginalización. Sin embargo, la historia también demuestra que ninguna norma lingüística es definitiva. Las formas de hablar que han sido menospreciadas pueden convertirse en símbolos de resistencia y orgullo, y lo que se intenta silenciar con el tiempo puede encontrar nuevas formas de expresión. El lenguaje cambia, pero los mecanismos que determinan su valor siguen operando, adaptándose a las circunstancias de cada época. En el mundo digital, las dinámicas de poder que antes dependían de instituciones tradicionales ahora se filtran a través de algoritmos, tendencias y plataformas. Lo que se amplifica y lo que se oculta sigue siendo una cuestión de control, y aunque la tecnología ha dado voz a quienes antes fueron ignorados, también ha creado nuevas barreras para la visibilidad y la legitimidad de ciertas maneras de hablar. La pregunta que queda abierta no es solo quién tiene derecho a hablar, sino quién tiene derecho a ser escuchado. Si el lenguaje es un reflejo del mundo, entonces su evolución es también una oportunidad para cambiarlo. Cuestionar las normas impuestas, reconocer la diversidad lingüística como una riqueza y comprender que cada voz tiene un valor intrínseco, no es solo un acto de resistencia, sino una forma de construir un futuro en el que nadie tenga que modificar su identidad para ser tomado en serio. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión.
De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.